son unos versículos que me han hecho llorar muchas veces cuando llevaba poquito tiempo en el Señor, porque realmente quería experimentar eso que decían estos versículos. Y dice, es en Job, capítulo 11, a partir del versículo 13, dice: pero si tú amas a Dios y le pides perdón, y si tu familia dejan de hacer el mal, entonces no tendrás que avergonzarte y podrás vivir sin ningún temor. Olvidarás tus sufrimientos por completo. Y si acaso lo recuerdas, será como recordar cosas sin importancia. Tendrás una vida muy feliz. Tus pesadillas más horribles se convertirán en dulces sueños. Vivirás en paz y protegido por Dios. Dormirás confiado y lleno de esperanza, sin miedo a nada ni nadie. Muchos querrán ser tus amigos. En la Reina Valera dice, y muchos suplicarán tu favor. Pero hoy la quise leer en el lenguaje actual. Que es tremendo, ¿no? Sobre todo cuando vienes de pasar una depresión y que puedes experimentar eso de dormir tranquilo sin haber quien te espante, dormir seguro, estar seguro. Eso solo lo sabe la gente que ha vivido depresión. Y bueno, yo quería centrarme en el versículo 13. Y dice, el versículo 13 dice, si tan solo preparas tu corazón. Y a veces pues tenemos muchas cosas que perdonar, pero por ejemplo es muy difícil perdonar a quien te ha hecho mucho daño, pero es un paso indispensable para poder ser restaurados y poder experimentar lo que acabamos de leer. Necesitamos perdonar a todas las personas que nos han hecho daño. Y hay personas que nos es fácil de perdonarlos, entre comillas, pero hay gente que nos resulta muy difícil de perdonar. Si son, por ejemplo, hermanos de sangre, si son hermanos en la fe, eso nos cuesta muchísimo perdonar. Y muchas veces pensamos que tenemos que sentir para perdonar, y perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Y tenemos que tomar la decisión, lo sintamos o no lo sintamos. Y aún ir más allá. Debemos de no querer tener que Dios lo castiga a esa persona, porque a veces pues nos gustaría que Dios viniera y ejerciera ahí venganza y que nos defendiera nuestra causa, pero Dios no quiere que nosotros en nuestro corazón haya el deseo de venganza, sino que debemos de dejarlo en sus manos y más bien tener misericordia de esa persona. Y si algún día Dios nos permite que nos haga justicia, ser capaces de no alegrarnos por lo que Dios está haciendo con esa persona, más bien tener misericordia. Y bueno, tenemos que acercarnos a Dios para que Dios nos ayude a perdonar, porque no tenemos en nosotros mismos tanto perdón para perdonar a todas las personas que nos han hecho daño y las que nos van a hacer daño mientras estemos en esta tierra. Y por eso necesitamos acercarnos a Dios y para que Dios nos ayude a perdonar a esas personas, las que nos han hecho daño anteriormente y las que nos harán daño en un futuro. No sé si conocéis la historia de Corrie ten Boom. Era una mujer, una chica, que ella escondía los judíos en su piso en la Segunda Guerra Mundial. Pero llegó un día que los capturaron, tanto a ella como a todos los judíos que ella tenía escondidos. Y a ella la llevaron
presa junto con toda su familia, y a los judíos que tenía ellos allí, pues los metieron en el campo de concentración. Toda su familia murió, menos ella. Y bueno, ella dice que fue torturada, fue abusada físicamente, sexualmente, emocionalmente, en todos los sentidos. Pero dice que ella reunió a los guardias que habían abusado de ella y los perdonó. Fue capaz de perdonar a esa gente que tanto daño le habían hecho. No solo a ella, sino que le habían matado a toda su familia. Y realmente eso, sin la ayuda de Dios, yo creo que es imposible, por lo menos para mí, para mi persona, por mi forma de ser. Pero llenos de Dios podemos llegar a ese, de poder perdonar a la gente que nos ha hecho mal. Y no solo debemos de perdonar, sino que los debemos de liberar. Desatarnos de ellos y al mismo tiempo desatarlos de nuestras vidas y dejarlos libres, porque nosotros estamos sufriendo por ese daño que nos han hecho y ellos ni se dan cuenta de que nosotros estamos sufriendo o que nosotros lo estamos pasando mal. Entonces, los únicos perjudicados somos nosotros. Por eso debemos de perdonarlos y dejarlos libres, liberarlos, sea quien sea marido, esposa, hijos, hermanos, padres, quien sea, hermanos en la fe, conocidos, debemos de liberarlos, dejarlos libres. Y sobre todo eso, de que no estemos ahí deseando y buscando que Dios nos haga justicia, que Dios nos defienda. Sí que es verdad que Dios promete hacernos justicia y Él dice que defenderá nuestra causa. Pero cuando llegue el momento, nunca alegrarnos de lo que esté viviendo esa persona, sino tener misericordia de ellos. Y bueno, no quiero alargarme más. Quería dejaros con este pensamiento de que eso, de que seamos capaces, y si no somos capaces, pedir ayuda a Dios y no tener nada en contra de nadie para poder seguir avanzando y no quedar estancados. Padre, queremos, Señor, pedirte que tú bendigas tu palabra, Señor, que la graves en nuestros corazones, Señor, y que tú nos ayudes a ponerla por obra. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por revelarte a nuestras vidas y gracias también, Señor, por perdonarnos a nosotros nuestros pecados. Muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Algo que ha dicho Marisa es, bueno, ha sido importante todo, pero algo en concreto que cuando Dios cumpla su venganza sobre cualquier circunstancia donde hace justicia, el no alegrarse del mal recibido en la vida de otras personas, ¿verdad? Eso nos hace más dignos aún todavía de ser hijos de Dios. Porque los hijos de Dios no deben de alegrarse del mal aún, en ninguna de sus formas, ¿no? A pesar de que otros nos lo hayan infligido a nosotros. Por eso es triste ver a hermanos en la fe alegrarse de las desgracias de otros hermanos, por envidia o por otro tipo de cosas. Ya es triste ver a los incrédulos hacer eso, cuanto más a aquellos que dicen tener a Cristo. Este día leía una cosa que me llamó la atención y dice así: la preocupación y la ansiedad no son simplemente malos hábitos, son frutos pecaminosos que brotan de un corazón incrédulo. Y realmente cuando estamos preocupados y ansiosos, realmente a veces creemos que solo es consecuencia del momento, de las circunstancias, ¿verdad? Pero esto viene fruto de nuestra incredulidad y fruto de nuestros actos pecaminosos que brotan, obviamente, de un corazón que no cree en Dios. Decimos con nuestra boca que creemos, pero después ante las adversidades y ante las circunstancias nos desmoronamos como tal. No quiero predicar sobre esto, pero me llamó la atención porque lo que compartió Marisa es importante,
Porque nuestro corazón necesita mantenerse limpio, necesita mantenerse puro para avanzar. Y nosotros no nos reunimos aquí solo para ser cristianos aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? Nos reunimos aquí para que cuando podamos salir de ahí, en donde estemos, ante cualquier reto que la vida nos traiga, podamos poder manifestar la palabra de Dios en nuestra vida. Y para eso tenemos que saber en quién creemos. Para eso tenemos que saber quién es Dios. Para eso tenemos que saber qué clase de relación tenemos con Dios. Por eso, obviamente, de nuestro corazón tiene que vivir confiado, tiene que vivir en paz. ¿Sí o no? ¿Quieres vivir en paz? Sabes, cuando estaba desamparado, y bueno, yo creía que estaba desamparado, pero los ojos de Dios estaban sobre mi vida, pero cuando estaba haciendo toda clase de males sobre esta tierra, y cuando esos males afectaron a mi vida hasta el grado de estar prácticamente destruido, la gracia y el favor de Dios tuvieron su forma dándome una oportunidad de poder salir adelante, o sea, cambiar de vida, ser transformado. Yo creía que era prácticamente imposible porque mi estado era estaba bastante deteriorado, era un estado caótico. Y en ese momento, pues obviamente ni me imaginaba lo que Dios podía hacer en mi vida, ¿no? Y obviamente pues creía que nada ni nadie en este mundo podría ayudarme. Pero el Señor, con su grande amor, no solo a mí, sino a muchos otros, no solo en ese tiempo, sino ahora en este tiempo, sigue haciéndolo. Pero estoy consciente de que hay algo que debe de brotar de nosotros para que Dios pueda trabajar en nuestra vida, y es el querer salir de esa vida donde estamos, donde vivimos. Una vida que solo nos lleva derecho al abismo, y es una vida donde realmente sufrimos, donde realmente en nuestros momentos de estar normales, pues vemos con suma claridad, ¿no?, que es una vida que no queremos llevar. Por eso nos hace falta entender a Dios, nos hace falta saber qué son estos atributos, estas virtudes que se le atribuyen a ese Dios que conocemos y a ese Dios que nos presentan y ese Dios del que han hablado, que nos han hablado durante tiempo, ¿no? Porque en ocasiones hablo con hermanos que llevan tiempo en el Señor y no son capaces de ver con total claridad cuáles son los atributos de Dios. Y conocemos tres muy claros. Hablaremos de muchos más en otras reuniones de culto. Pero vamos a ver estos atributos, estos tres principales, estas tres cualidades, características inherentes de la naturaleza divina de nuestro Dios, ¿no? La que es capaz de transformar vidas como las nuestras, ¿no?, que están en rebeldía o están en situaciones caóticas, donde negamos, incluso maldecimos a Dios, ¿no? Y donde el Señor, de alguna manera, en su misericordia y en su amor, no solo puede dejar que hagamos eso, sino que puede levantarnos y cambiar nuestra perspectiva, nuestra mirada, nuestro vocabulario, nuestro pensar, nuestro sentir, y me gustaría enumerarlas hoy. Son tres atributos que solemos decir, pero que a veces no pensamos o no paramos a pensarnos qué es lo que realmente significan. Y obviamente estos tres atributos de Dios son la omnipotencia de Dios, la omnisciencia de Dios y la omnipresencia de Dios. ¿Entiendes qué es esto? ¿Entiendes cuáles son estos atributos? Pues bueno, vamos a empezar por el primero. El primero es la omnipotencia de Dios. Su significado: Dios es todopoderoso. ¡Qué tremendo! Omnipotencia. En Él está todo el poder de cambiar las cosas. Las que puedas creer inimaginables, Él puede hacer que cambien. Su poder sobrepasa nuestro entendimiento, nuestra comprensión. Tiene el poder absoluto sobre todo lo creado. Y esto es algo verdaderamente maravilloso. Si pensamos en que tenemos un Dios así, pues obviamente lo que leí antes, ¿verdad? No caeríamos en demasiadas depresiones
o demasiadas turbaciones, ¿no? Porque eso da muestra de nuestra incredulidad, de pensar de que no creemos realmente en este Dios poderoso. Un Dios poderoso que por muy negro que esté el panorama de tu vida, lo puede cambiar a un color verdaderamente maravilloso. Y obviamente en ocasiones no ocurre de la noche para la mañana, pero en ocasiones sí. Y ocurre de la manera en la que Dios quiera que ocurra. Pero lo que realmente importa es que ocurra. Que el poder de Dios nos toque, nos alcance y nos cambie por completo. Vamos a leer Jeremías 32, 17, que dice así: Oh Señor, Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu gran brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Este es el Dios en el que creemos. Este es el Dios al que hemos estado alabando esta mañana. ¿Lo crees? Este es el Dios, aunque tú te creas poca cosa, aunque tú te creas insignificante, y aunque tú pienses que solo hemos estado cantando canciones o queriendo agradar un pelín a este Dios que a veces no acabamos de comprender y de entender del todo, es el Dios que pone en Jeremías. Es el Dios que tiene su brazo extendido, que ha creado el cielo y la tierra y todo lo que en ella hay, y que no hay nada que sea difícil para Él. No hay nada que sea difícil para ti, dice el verso. O sea, que cualquier cosa que pidamos que esté dentro de su voluntad, obviamente, y que Él crea razonable para nuestras vidas, para nuestro bien, puede transformarse y puede cumplirse. No estoy hablando de caprichos, de necedades o de historias nuestras que van y vienen, ¿verdad? De envidias, de egoísmos, etcétera, sino cuando un corazón puro, un corazón contrito y humillado, dice la palabra que ese no desechará Dios. Al corazón contrito y humillado, ese no desechará el Señor. Y cuando oramos al Señor, sabemos que Dios puede hacer cosas inimaginables y que su gran poder y su gran brazo se puede extender sobre la tierra. No acabamos de creer ese poder, no acabamos de entenderlo del todo, pero lo que es verdad es que es real. Y fruto de ese poder somos muchos de nosotros, de los que estamos aquí, muchas personas que están sobre la faz de la tierra que han cambiado sus vidas, vidas caóticas por vidas que son provechosas, no solo para uno mismo, sino también para el bien de otros. Porque el problema de nuestras vidas en nosotros ha sido, obviamente, primeramente el egoísmo. Solo pensábamos en nosotros y por encima de nosotros no había nadie más que nosotros. Y éramos yo, y no existía nadie más, aunque tuviéramos hijos, aunque tuviéramos familia, aunque tuviéramos lo que tuviéramos. Siempre pensábamos en nosotros y lo importante era que nosotros estuviéramos bien, lo pasáramos bien, o, entre comillas, creíamos que lo pasábamos bien, o que, bueno, pues le diéramos rienda suelta a nuestra libertad. Libertad que en ocasiones se convirtió en cárcel y que se convirtió en una mazmorra que nos tuvo prisioneros durante muchos años hasta que deshizo completamente nuestras vidas. El reconocimiento de este mal sobre nosotros hizo posible que acudiéramos a ese Dios. Me acuerdo cuando me presentaron a Dios, oye, que Dios te ama. Y yo decía, pero ¿qué dice este hombre? ¿De qué me está hablando? Yo sabía que podía haber algún Dios, que podía haber algo, pero no le conocía, no sabía qué era y no sabía muy bien qué quería hacer en mí, ¿no? Porque no lo desconocía lo que hablaba, desconocía lo que habló, desconocía lo que quería para mí y lo que estaba escrito, obviamente. Pero en el momento en que me empezaron a hablar del Señor, pude entender con claridad que una puerta se me estaba abriendo y que yo quería entrar por ella porque había probado de todo y por qué no probar también esto. Esto además que se me daba y se me mostraba totalmente gratis. Dice Lucas capítulo 1, verso 37, porque no hay nada imposible para Dios. O sea, lo dice explícitamente. Ponte a imaginar cualquier cosa que creas imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible. ¿Crees en eso? ¿De verdad que crees en eso? Pues habrá momentos en la vida que tengamos que ponerlo en práctica, que tengamos que recurrir a estos versos y cuando nos venga esa tribulación, esa amargura, esa turbación,
esa mediocridad de depresión que viene a nuestras vidas, lo que debemos de hacer es correr al trono de la gracia, pedirle perdón al Señor por pensar de esa manera, porque realmente Él nos reveló que Él es todopoderoso. Él nos revela en una de sus cualidades más primordiales, son todas primordiales, obviamente, pero su omnipotencia, este atributo, nos recuerda algo importantísimo, que Dios está por encima de todas las cosas, incluso de aquellas que pensamos que no pueden cumplirse en nuestra vida. Por eso hay un verso en Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9, unos versos que dicen así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados, y escúchame bien, estamos siendo guardados, estamos siendo preservados, dice, por el poder de Dios. Se está cumpliendo ese atributo de Dios en nuestra vida a día de hoy. Y aún sin saberlo, antes de conocer a Dios, antes de aceptar a Dios como Señor y Salvador de nuestra vida, esto ha estado operando en nuestra vida, guardándonos para este tiempo, para este momento. Por eso cada día se abren los cielos, cada día es una nueva oportunidad en la que el hombre aún puede llamar. Dice la palabra de Dios que habrá días y llegará un momento en que muchos llamarán, pero no se les abrirá. Que llegará un tiempo en que ese poder concluya, esa misericordia concluya, tiene un fin. Pero a día de hoy es tiempo de salvación. Y eso es lo que nos interesa entender y saber, y sobre todo lo que nos interesa comprender para entender que estamos bajo el poder de Dios. Estamos aquí porque el poder de Dios ha estado obrando en nosotros. Porque no es que nos hayamos querido levantar de cama, porque nos cuesta mucho levantarnos de cama los domingos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nos cuesta incluso reunirnos. Cuando otros están deseando en otros países que se les impide reunirse, están deseando reunirse porque se lo impiden explícitamente bajo presión y bajo dominio y bajo amenaza de cárcel o de muerte incluso, ¿no? Y nosotros que tenemos a veces los locales cerca de casa, buscamos mil excusas, ¿no? Y aún ahí el poder de Dios actúa sobre nuestra vida con su gran misericordia y con su gran favor, cubriéndonos y protegiéndonos de nuestra necedad, incluso, ¿verdad?, de nuestros caprichos erróneos, no teniendo en cuenta que somos unos privilegiados en tener a Dios como Señor y Salvador de nuestras vidas. Por eso dice, sois guardados por el poder de Dios, porque hay un vínculo mediante la fe. Eso es lo que nos une a nuestro Señor y Salvador. Y ahora dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, mira lo que dice la Escritura, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice, aunque ahora por un espacio corto de tiempo tendréis que ser afligidos por diversas circunstancias, diversas pruebas que nos trae nuestra humanidad, que nos trae nuestra convivencia, que nos trae nuestro diario vivir. Pero la opción de querer cambiar de vida, la opción de querer seguir bajo la guía y dirección de Dios, esto puede procurarnos un camino mejor y más leve. Aunque puedan venir pruebas y puedan venir circunstancias adversas en nuestra vida, ya no las buscamos nosotros, ya no somos nosotros quienes las avivamos, sino que posiblemente puedan venir por terceros, por circunstancias externas. Pero tenemos a Dios de nuestro lado y esto es verdaderamente poderoso. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que es ese vínculo que nos une a Dios, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, refiriéndose al oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe,
que es la salvación de vuestras almas. Esto es lo que hemos hecho esta mañana, alabándole y reconociéndole en nuestra vida. ¿Sí o no? Yo no sé vosotros, pero yo cuando alabo al Señor intento olvidarme de todo lo que soy, de todo lo que hay a mi alrededor y quiero realmente darle a Dios mi adoración y mi alabanza. Sé que la música y las letras de las canciones no son capaces de expresar de todo lo que realmente a veces podemos llegar a sentir, ¿no?, acerca de nuestra comunión con Dios. Pero sé que aún es poco. Sé que aún me queda mucho que entender y aprender de esta relación con Dios. Por eso, si entiendo que Él es todopoderoso en mi vida, tendré menos días en los cuales realmente decaiga mi semblante, decaiga mi mentalidad, decaiga mi corazón, ¿no? Y pueda que, aunque esté todo a mi alrededor con verdaderas dificultades y verdaderos problemas, pueda confiar poderosamente en que realmente la respuesta la tiene el Dios poderoso en el que yo creo, en el que creo y que me dice que Él es poderoso. ¿Sí o no? Dice omnipotencia. Él tiene todo el poder que yo pueda imaginar. Me acuerdo de estos superhéroes, ¿no?, que volaban y que iban y que allá y que para el otro lado, ¿sí o no? Pues Dios no es un superhéroe, trasciende eso incluso. Todos hemos visto, ¿no? ¿Os acordáis? Aún salió el otro día en la televisión, el que hacía de Superman. ¿Os acordáis? Yo vi esas películas casi de niño pasando para adolescente, ¿no? Y quedaba embelesado, ¿no?, cómo alguien podía volar y cómo era, bueno, la mente, ¿no?, de un crío, de una persona que quiere estar saliéndose, ¿no?, de lo normal. Pero cuando ese actor cayó de su caballo y se quedó parapléjico, no solo me di cuenta de que aquello era una película, obviamente ya me había dado cuenta, sino que entendí un principio, que somos muy vulnerables, cualquiera persona, ¿no?, y que no vivimos en una película que dura 1:30 o 2 horas. Una película no lo puede decir todo, por muy basada en hechos reales que esté. Es un cúmulo de circunstancias, los años pasan y las situaciones en nuestra vida vienen a veces como mareas que suben, ¿verdad? Y necesitamos verdaderamente el poder de Dios en nuestra vida, sí o sí. Y necesitamos entenderlo y necesitamos confiar en Él. Necesitamos saber que aunque nuestra mente diga no es posible, que Dios está ahí y que quiere además que sepamos que lo está. Por eso la Escritura nos lleva a otra de sus verdaderas providencias y virtudes, otro de sus atributos, su omniscencia. ¿Qué significa omniscencia? Dios lo sabe todo. Primero Dios lo puede todo y ahora lo sabe todo. Tela, a este no se le puede ocultar nada. Nosotros podemos engañar a nuestro vecino, a nuestro marido, a nuestra mujer, a nuestros hijos. Nos podemos engañar incluso a nosotros mismos. Yo viví durante un largo tiempo creyendo mis propias mentiras. De tantas mentiras que decía, pensaba que acabaron siendo verdad para mí, pero eran mentiras. Eran mentiras. Es increíble cómo el hombre puede sugestionar su mente y su corazón para pensar que no le ocurre nada cuando toda la desgracia está sobre su vida y cuando su vida está deshecha. Muchos de nosotros creíamos que teníamos vida, pero nuestra vida estaba rota por todos lados. Por eso la omnisciencia de Dios, este atributo es tan importante que lo entendamos y que comprendamos que Dios lo sabe todo de nuestra vida. No le puedes ocultar nada. ¿Entiendes esto? Es como que alguien siempre te está mirando, estés donde estés, en el lugar en el que estés lo que estés haciendo. Te vayas de aquí a la China o de la China para Rusia o de Rusia para Estados Unidos. Él siempre sabe dónde estás, cómo estás y lo que estás haciendo. Y voy más allá aún.
no solo ve lo que haces, sino ve lo que hay en tu mente, lo que hay en tu corazón y lo que sientes, lo que estás pensando acerca de las cosas, acerca de las personas, incluso de estas mismas personas que tienes a tu alrededor, acerca incluso del que te está hablando, pero sobre todo acerca de ti mismo. Él sabe lo que piensa, lo que piensas acerca de ti mismo o de ti misma. Qué tremendo, ¿no? Creer en un Dios que lo sabe todo, que lo puede todo, que es todopoderoso. Nos paramos un poquito a pensarlo. A veces no nos paramos a pensarlo y actuamos conforme a nuestras fuerzas, conforme a nuestra marcha, a nuestra sabiduría, a ver si somos más espabilados que otros, a ver si las cosas nos van mejor porque hacemos esto, hacemos aquello, pero no nos paramos a saber que hemos recibido lo mejor ya. ¿Y qué es lo que debemos de cuidar? Pues lo mejor que tenemos, no lo secundario, porque dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te dará por añadidura. O sea, que si busco a Dios y su reino, si busco a Dios y sus cosas, las otras virtudes y los otros atributos que Dios tiene, que seguiremos viéndolo, obviamente, y me he querido parar en estos tres, podremos encontrar verdaderos tesoros que nos ayudarán a vivir una vida digna, y no solo digna para nosotros en ese sentido, sino también para las personas que nos rodean. Seremos usados. Una de las cosas que me llamó verdaderamente la atención cuando Dios cambió y transformó mi vida y mi forma de ser y de pensar fue precisamente de que me dijo que podía ser útil, no para mí mismo, porque mi problema era algo secundario que obviamente me preocupaba solo a mí, bueno, y a la gente que me amaba, me quería, de mi familia. Pero realmente que una vez sanado ese problema, yo podía ser útil para también que los demás encontraran su propia salida, encontraran también a este Dios todopoderoso y a este Dios que todo lo sabe, y que sus vidas también pudiesen cambiar. A partir de ahí entendí que mi vida tenía mucho mayor potencial que el que yo creía. Aún a pesar de creerme poca cosa, sabía que a través de mí, solamente por hablar las palabras que Dios hubiera puesto en mi corazón, otros podían ser transformados y cambiados, y que esto tendría una parte en la eternidad que no se podría borrar. Y no se puede borrar. Por eso, Salmo 139, 2, 6 dice así: oh Jehová, 139, del 2 al 6, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Esto lo decía el salmista, desnudándose ante Dios, diciéndole: esto es lo que soy, y tú lo sabías, y tú lo sabes, y tú lo sabrás siempre. Dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. O sea, aún no acabamos de decir lo que queremos decir cuando Dios sabe lo que vamos a decir. Es tremendo. Es verdaderamente maravilloso la capacidad de Dios sobre la vida de los seres humanos, aquellos que fueron creados según su imagen y semejanza. Dice: detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento, dice el salmista, es demasiado maravilloso para mí. Y lo reconoce. Y yo lo reconozco también, y debemos reconocerlo. A veces nos sobrepasa esto, ¿verdad? El creer que Dios es capaz de tantas cosas, ¿no? Y no solo aquí, ahora, en esta pequeña congregación, en este pequeño momento y en este pequeño tiempo, en un pueblecito tan pequeño como Ribeira, sino que esto puede estar sucediendo en todos los lugares, en todas las partes del mundo. Por eso ahora pasaremos a otro de sus atributos. Pero antes, recalcar porque Él sabe lo que está sucediendo, no solo en mi mente, en mi corazón, sino que al mismo tiempo también sabe lo que está pasando en el tuyo y en el de miles de personas, millones de personas que están alrededor de esta tierra, en este mismo momento, en este mismo instante. O sea, que dice la Escritura que si te cayese un pelo de tu cabeza, Dios sabría que te está cayendo ese pelo. Y no lo dice para contarte todos los pelos que tienes en la cabeza, obviamente, te dice
te lo dice y nos lo dice para que realmente sepamos que a Él no se le escapa ningún detalle de nuestra vida. Por eso el salmista dice, tal conocimiento, tal expresión de tu vida en nosotros es demasiado maravillosa para mí, alto es. Y dice, no lo puedo comprender. Y es verdad que no podemos llegar quizás a una extensión de la comprensión total de Dios en nuestra vida. Dice, y hay un verso que me viene continuamente a mi mente, sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Y realmente analizando ese pasaje podemos ver y entender que siempre habrá algo que se nos escape de la realidad de Dios y de lo que es Dios en nosotros. O sea, que siempre tendremos un conocimiento cercano a su totalidad, pero nunca será total hasta que obviamente nos presentemos cara a cara con el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que entonces veremos cómo hemos sido conocidos. Ahora vemos por cristal o por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cómo hemos sido conocidos. Y solo entonces Dios nos completará. Y solo entonces, la chispa de la vida, no la Coca-Cola, la que Dios hace que podamos ver y entender todas las cosas que nos quedaban por ver y entender. Pero algo que sí sé, que entiendo que quiere que entendamos, es que Dios quiere que le entendamos cada vez más y mejor. Y eso forma parte de nuestra comunión con Él, de nuestra cercanía para con Él. Hermano, no quiere que dejes de ser lo que eres en el sentido de lo que Él creó. Quiere que dejes lo que está mal en tu vida, lo que sigue distorsionado en tu mente, en tu corazón, porque hay cristianos que piensan que ya llegaron a Cristo y que ya todo está bien. Y no. Vamos en un camino de perfección, en un camino de cambio, seguimos hasta que el Señor nos llama a su presencia. Por eso digo que aún no acabaremos de conocerle todo hasta cuando demos el último aliento y pasemos a su presencia, ¿no? Siempre estamos creciendo, siempre estamos conociendo a Dios. Por eso esto tiene que avivarse cada día más en nosotros. Y ese temor de Dios, obviamente, lo que tiene que hacer es convertirse en sabiduría, que es lo que dice la palabra de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y cuando recibimos esa sabiduría en nuestra vida, obviamente eso se manifiesta en nosotros en cosas buenas que nos afectan directamente a nosotros, pero también que nos afectan a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y si realmente las cosas buenas que queremos, las queremos para nosotros, pues también las queremos para los que amamos, ¿sí o no? Si no seríamos, pues eso, seríamos unos sinvergüenzas, unos desgraciados. Y hay gente que corre hacia el mal, hay gente que le gusta el mal, hay gente que por naturaleza no le interesa a Dios. Y ellos ya tienen su pago. No es que Dios quiera su muerte o quiera que ellos no vengan a Él, pero obviamente su corazón está lejos de Dios por decisión propia. Y esto sí que es malo, muy malo. Pero cuando nosotros vemos nuestra maldad, y la palabra de Dios dice que la maldad está en nosotros, cuando nosotros la queremos echar de nosotros y cuando nosotros queremos mirar a los atributos de Dios, sabemos que Él lo sabe todo de nosotros. Y si lo sabe todo es que no le podemos ocultar nada. Y lo mejor es ponernos, ¿qué? A cuentas con Dios. Todos los días de nuestra vida. No de semana en semana, de mes en mes, no. Todos los días nos tenemos que poner a cuentas con Dios. Y es importante para que eso cambie nuestra realidad y nuestra vida. Y dejemos de pensar lo que nos hace daño. Dice la Escritura en Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no haya de ser manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tienes que dar cuentas a Dios. Tarde o temprano. Corras hacia el camino del mal o corras hacia el camino del bien. Dice la Escritura que su iglesia será la primera que Dios llame para ser juzgada. Aquellos que declaramos que somos hijos de Dios, que somos cristianos, tenemos mayor responsabilidad que aquellos que no lo son.
Y tenemos mayor responsabilidad, ¿por qué? Porque Dios se ha revelado a nosotros y nos ha empezado a dar conocimiento y entendimiento de sus cosas. Por eso el entenderle cada día más debería proporcionar a nuestra vida argumentos poderosos para pelear contra todas nuestras frustraciones y todos nuestros desasosiegos, esas aflicciones de las que hablaba, esas pruebas momentáneas, pasajeras, que han de venir a nuestra vida para el único objetivo que Dios las va a permitir, que es perfeccionarnos en Él. Ahí descubriremos si verdaderamente confiamos en Dios o no. ¿Estás preocupado? ¿Estás ansioso? Lo que te leí antes dice que eso es fruto nada más de nuestro pecado, de andar en nuestros delirios y que brotan de un corazón que no acaba de creer en Dios. O sea, de un corazón incrédulo, no crédulo. Por eso, en 2 de Timoteo 2:19 dice que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Conoce el Señor? Mira lo que dice a los que son suyos. ¿Eres de Él? Pero el fundamento de Dios está firme. Ese fundamento no se puede cambiar. En Él no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Conoce el Señor a los que son suyos. No importa que digas que eres de Él, si realmente en el fondo de tu alma no lo eres. En tu pensamiento no lo obedeces. En tu forma de ser te rebelas ante Dios cada 2 por 3 y dices que no puedes. Claro que no podemos hacer cosas, pero Dios sí puede, porque Él, dijimos antes, que uno de sus atributos es que Él todo lo puede. El problema es que nosotros queremos cambiar por nuestras fuerzas y queremos cambiar por nuestro propio poder o por nuestra propia sabiduría e inteligencia. ¿Qué decía este atributo? Que Él todo lo sabe. Que Él es el que realmente tiene la capacidad de poder hacer lo que nosotros no podemos. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso, ¿cómo podemos dejar a Dios que obre en nuestras vidas? Pues obviamente descansando en Él y creyendo en Él. ¿Qué es descansar en Él? Pues obviamente decir, Señor, yo creo lo que me estás diciendo y automáticamente pues dejo mi vida en tus manos y me despreocupo de esa realidad. El otro día vi un anagrama en el que era un redondel donde se ponía que bueno, era una barbaridad, creo que era el 90% de las cosas que sufrimos, las sufrimos sin que pasen, sin que estén ocurriendo. O sea, el 90% de las circunstancias que hay en nuestra mente que nos afligen y que nos perturban son consecuencia de estar pensando en cosas que no han sucedido, o en cosas que están fuera de nuestro alcance y fuera de poder cambiarlas o de poder actuar sobre ellas. Y solo un 10% son las que nosotros tenemos, digamos, bajo control, bajo medio control, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que si somos un poco inteligentes, lo mejor es que descansemos en Dios, que es el que tiene el control de todo. ¿Amén? ¿Entendemos esto? Si somos un poco inteligentes, es mejor que nos entreguemos en manos de Dios, que es el que todo lo puede y el que todo lo sabe. Esos son 2 de sus atributos, pero hay uno más, y son estos 3 los que más se mencionan, pero hay otros, obviamente, que miraremos para la instrucción de nuestro día a día, ¿verdad? Pero estos 3 son la base de nuestra fe y de nuestra creencia, de saber que el Dios que tenemos no es un Dios cualquiera, el Dios invisible, el que hablaba, el que manifestó y el que proclamó y el que confesaron Abraham, Isaac y Jacob, y lo mantuvieron firme en sus corazones y creyeron en Él y se manifestó a sus vidas con gran poder hasta el día de hoy. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Ese Dios no lo hemos visto con nuestros ojos, no le podemos tocar con nuestras manos, pero sin embargo hay cosas, ¿verdad?, que no podemos negar en nuestras vidas que están ocurriendo y que no podemos darle una razón de ser, si no es que Dios de alguna manera lo ha permitido o lo está haciendo o lo está permitiendo. ¿Sí o no? Veíamos el otro día y quiero volver a
a repetirlo, ¿no? El pequeño sketch ese de la señora que tenía Alzheimer, ¿verdad? Que le preguntaban, y quiero repetirlo de nuevo porque creo que es importante, porque ahí podemos ver que las cosas de Dios son grabadas a fuego dentro de nuestros corazones y que no debiéramos olvidarnos de ellas, no debiéramos de ser oidores olvidadizos. Le preguntaban a la mujer por el nombre de su hijo, por el nombre de su hija, por las cosas que había comido, por las cosas que teóricamente después de tantos años debería de saber, y de ninguna se acordaba, hasta que le dijeron, ¿y conoces a Jesucristo? Y le dice, sí, ¿cómo no le va a conocer a Jesús? ¿No? Parafraseando, decía, Jesús es mi Salvador, y pronto me iré a casa con Él. ¿Cómo? ¿Por qué solo te acuerdas de eso? ¿Por qué solo se acuerda de esa cosa? El cerebro, un cerebro como una uva pasa. El Alzheimer es lo que hace en tu cerebro, hace que tu cerebro deje de funcionar, deje de transmitir, que las neuronas se transmitan unas a otras y que te den los resultados de las preguntas, aunque conoces, aunque hayas pasado toda la vida con las personas que tienes al lado. Jesús es mi Salvador, decía, y pronto me llevará a casa. Qué bueno, qué hermoso, ¿sí o no? Pues ella entendió estos dos perfectos. Y este atributo, omnipresencia. ¿Qué significa la omnipresencia de Dios? Pues lo que te había dicho más o menos antes, te dije que era un resquicio de ello. Dios está presente en todas las partes al mismo tiempo. Oh. Para nuestra pequeña minúscula mente, que según dicen los sabios y entendidos y científicos solo funciona un 16% de la materia gris que tenemos en el cerebro, que el Dios esté presente en todos los lugares al mismo tiempo, aquí o en cualquier rincón del mundo, que su Espíritu Santo pueda estar al mismo tiempo en todo lugar, en todas partes, haciendo una obra poderosa y maravillosa en la vida de aquellos que se inclinan ante Él, que le buscan, que derraman su corazón y son transformados y cambiados. Porque no es uno ni dos, han sido millones de almas, de personas que seguimos en ese camino de restauración. Muchos han tomado esto como un juego, muchos lo han tomado como una ganancia deshonesta, tendrán su pago. Muchos lo han tomado como algo, ¿verdad?, donde, bueno, apagar sus penas, su mala conciencia, pero sabemos que no se trata de eso. Sabemos que es entregarnos a Dios para conocerle cada día más y ser en Él lo que realmente Él desea que seamos. Y nosotros sabemos también que Él lo desea. Por eso Él puede estar presente en cualquier lugar donde estés, en cualquier momento de tu vida, de tu existencia. Por eso que no hay excusa. Si todo lo sabe, si todo le puede y está en todo lugar, ¿qué excusa tenemos para no cambiar, para no ser transformados, para no seguir creciendo en Cristo Jesús? ¿Qué excusa hay? Ninguna. Y vamos a leer unos versículos rápidos, no os preocupéis, voy a acabar pronto, pero quiero que te quede grabado, porque este es algo de lo que tendrás que echar mano, de los atributos de Dios a tu vida. Te tendrás que acordar, tendrás que recordar lo que Dios te ha hablado y lo que te ha dicho a través de su palabra que Él es, para que en momentos en los cuales venga la desesperación, la turbación o la frustración por cualquier lugar o vía o camino que llegue a tu mente, a tu corazón, a tu vida, tú puedas enfrentarte a ello en victoria. Porque muchos caminos que vienen a nuestra vida solo vienen para destruirnos. Muchas cosas de estas solo vienen para frustrarnos y para que acabemos mal, realmente. Para que nos parezca más o menos recto el camino que andamos, pero obviamente nos va a llevar muy lejos de la presencia de Dios. Todos los caminos al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Por eso el único camino es Jesús. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y eso es un versículo revelado y hablado hasta la saciedad, pero muchos que lo han proclamado no creen verdaderamente en ese camino. Por eso intentan andar en otros paralelos, buscando las cosas del mundo, queriéndose saciar con esas cosas porque parece que no hay nada que les llene,
¿verdad? Para darse cuenta que cuando alcanzan esas cosas tampoco les llenan, porque solo hay un lugar en nuestro corazón que puede ser lleno para saciarte, para que te quedes completo. Y ese lugar está reservado para Dios. Solo Dios puede completarte en ese lugar reservado para Él, porque has sido creado por Él. Y solamente puedes estar completo en Dios. Te puede faltar de todo. Recuerdo y me acuerdo de aquellos que están revelados sus nombres en las Biblias que nosotros tenemos. Recuerdo sus vidas. Recuerdo que muchos sufrieron penalidades, lo pasaron fatal y le servían a Él para que este mensaje hoy estuviera fresco delante de ti. Y tú, a pesar de que tienes más que ellos o de lo que pudieran tener ellos en su vida en aquel momento, tú que tienes el privilegio de tener más en este momento que lo que ellos tuvieron, porque muchos de ellos tuvieron persecución y prácticamente todos los apóstoles murieron violentamente por llevar el Evangelio, porque sabían que su recompensa no era de este mundo, que su recompensa estaba junto al Señor. Y ellos habían entendido bien este mensaje. Por eso es necesario que no nos aferremos a las cosas de este mundo, que tantas peleas y desgracias entre familias traen, y tanta destrucción y enemistad, tanto odio, cosas perecederas. Y nos olvidamos de que nosotros tenemos un tiempo y tenemos fecha de caducidad, como los yogures, como cualquier producto que compras en el supermercado, tienes fecha de caducidad. Y de ti depende que esa fecha de caducidad se anule por la eternidad al lado de Dios, o sencillamente el camino que hayas elegido te aleje de Él por siempre y para siempre, en un llanto y crujir de dientes, que es el dolor eterno, separado de la presencia de Dios por siempre. Job, capítulo 34, 21 dice: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Dios está en todos los lugares. Job lo decía, y lo dice en este verso: sus ojos están sobre los caminos del hombre, están sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre mí, sobre todos nosotros. En cualquier momento que abres la boca, en cualquier momento que haces esto, que haces lo otro, en cualquier momento que vas a un lado, que te quedas solo, Dios está mirando. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? Dios está en todos los lugares. Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos, y vuelvo a decir otra vez, que dar cuentas. Porque el problema de todo esto es que todo lo que hagamos en nuestra vida y todo lo que hagamos sabiendo que tenemos que hacer otra cosa y esa cosa es la que demanda Dios de nuestra vida, y estamos haciendo otra cosa totalmente contraria, pues de esa cosa tendremos que dar cuentas a Dios. Y Dios nos dirá: ¿por qué seguisteis o continuaste haciendo esto de esta manera? Obviamente, seguramente que lo que se nos ocurrirá será decir: es que no pude. Claro que tú no podías, pero yo sí podía hacerlo en ti. ¿Por qué no viniste a mí? ¿Por qué no te pusiste delante de mí? ¿Por qué no clamaste? Dice la Escritura, y si la Escritura no miente, que el que me busca me halla. El que me busca, ¿de qué? Hay un inconveniente, obviamente. El que me busca de todo corazón, ¿no? Me encuentra, me halla. Y entonces empiezan a ocurrir cosas verdaderamente sobrenaturales en nuestra vida, capacidades que antes no teníamos, cosas que ocurren, se solucionan los problemas, deja de haber odio en nuestro corazón, deja de haber cosas que fluyen por nuestra mente, podemos descansar en paz, dormir en paz, podemos vivir seguros y confiados. Nos faltan cosas, es verdad, tenemos necesidad, pero yo sé que Dios está ahí. Mañana me pondrá el plato en la mesa, mañana me dará una buena noticia, y si no es mañana será pasado, pero yo sé que tarde o temprano Dios hará conforme a esta necesidad mía, y lo hará. Pero lo que quiero yo es andar por su camino, lo que quiero yo es andar por donde Él me dice que ande, lo que quiero yo es caminar hacia adelante y hacia su presencia, y eso es lo que cuenta.
Y eso es lo que quiero. Y si eso es lo que quiero, estoy seguro, porque sus atributos me lo están diciendo, que realmente Dios estará conmigo. Y eso es lo mejor que me puede ocurrir en la vida. Eso es lo mejor. Hay quien piensa que lo mejor que le puede ocurrir en la vida es que le toque la lotería. No es que tenga más dinero del que tiene. Para muchos eso ha sido una desgracia. Eso ha sido peor que no tener dinero. El 80% de las personas que le ha tocado la lotería han acabado más endeudadas que el día que le tocó la lotería. ¡Qué terrible! Porque no todo el mundo sabe manejar el dinero, sobre todo el que es fácil. Pero lo que sí te garantizo es que Dios te proveerá y te dará todas aquellas cosas conforme a su palabra. Si buscas su reino y su justicia, el añadido te será dado. Y vendrá a su tiempo. Probará tu corazón, probará tu mente, probará si realmente le quieres usar simplemente para salir del paso o si realmente quieres vivir con Él para siempre. Por eso, 2 versículos y acabamos. Salmo 139, 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea, que tú estás en todos los lados. O sea, que yo tengo conciencia de que allí donde esté, allí donde vaya, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra, tú vas a estar conmigo. Y hay un verso poderoso, poderosísimo, que lo digo también aquí hasta la saciedad, ¿no? No temáis a quien pueda matar vuestro cuerpo, sino a quien puede enviar vuestra alma al infierno, y ese solo es Dios. O sea, tarde o temprano nosotros tenemos fecha de caducidad, como os dije, ¿no? Tarde o temprano nosotros presentaremos nuestra vida delante de Dios y moriremos. ¿Sí o no? Pero podemos morir con temor o sin temor, podemos estar mirando hacia la muerte. Hay gente que no quiere, yo tengo familiares que no quieren hablar de ese momento, no quieren hablar de la muerte, no solo les disgusta, sino que le incomoda que lo haga, porque le enfrenta a una realidad. No solo familiares, amigos, conocidos también. Les enfrenta a un hecho real, a un hecho claro que va a suceder, porque ellos piensan y desearían que no sucediera, pero obviamente va a suceder. Si no viene el Señor antes, va a suceder. Entonces, esa fecha de caducidad nos está avisando y nos está advirtiendo de que realmente a quien tenemos que temer es a Dios, no a aquel que nos pueda hacer daño. Incluso aquel que nos pueda hacer daño, como bien ha dicho Marisa, lo único que podemos hacer es clamar y pedir a Dios que Él haga justicia. Pero aun cuando la hagan, no me voy a alegrar de que Dios haya hecho justicia. Y quizás esa justicia y ese perdón y esa liberación que he tenido en mi corazón le permita también a esa, no es el primero ni el último depravado y asesino y mortal que no merece el perdón según nuestra conciencia, ¿verdad? Que es perdonado por Dios. Obviamente la justicia humana también hay que enfrentarse a ella y hay que pagar los actos, lo que sembramos, hay que cosecharlo, ¿no? Obviamente. Pero aún así, muchas personas han llegado incluso en Estados Unidos a ser ejecutadas con paz en su corazón porque Dios les había perdonado. No son pocos los siervos de Dios que van a las cárceles y que ministran a personas que no saldrán nunca de esas cuatro paredes y que muchos se enfrentarán a ese corredor de la muerte. En nuestro país no hay condena de muerte, pero sí hay cadena perpetua revisable de esta, ¿no? Ahora. Pero aunque no lo hubiera y fueran años, es bueno decirle a las personas que pueden ser libres. Y yo he conocido a personas dentro de la cárcel porque he asistido durante años a las cárceles y han sido libres dentro de esas cárceles. Mientras otros estaban presos porque sus cuerpos estaban presos, ellos, aunque sus cuerpos también estaban presos y estaban delimitados por ciertas paredes y no podían salir cuando querían al exterior, su corazón, su alma y su mente estaban libres porque el Señor les hacía ser libres dentro de una prisión. Y podían vivir de otra manera diferente. Por eso Jeremías en el capítulo 23-24 dice así: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra?
O sea, ¿te podrás ocultar de Dios? ¿En dónde? ¿Te podrás meter en alguna cueva donde Dios no te vea? ¿Os acordáis de Jonás? Quiso escaparse de la presencia de Dios y por culpa de él casi se hunde el barco donde iba, ¿no? Hasta que dijo, la culpa es mía, tirarme al mar y se acabará la tormenta. Menos mal que aquellos hombres tenían algo de raciocinio y dijeron, vamos a seguir controlando el barco porque no querían tirarlo al mar. Pero cuando vieron que ya no podían, dijeron, pues te tenemos que tirar al mar, muchacho. Hasta que lo tiraron al mar. Y dice la palabra de Dios que un gran pez lo tragó y lo vomitó en la arena de la playa. Los ojos de Dios están en todo lugar. Ese atributo de omnipresencia, Él está en todas partes. Estos tres atributos no solo definen quién es Dios, sino que también nos muestran que realmente nosotros tenemos la capacidad, digámoslo así, en nuestra conciencia de poder relacionarnos con este Dios tan poderoso. ¿Crees que te puedes relacionar con el Dios que te acabo de describir? ¿Crees? Dios así lo ha programado con la venida de su Hijo Jesucristo. No te quedes mediocremente obstruido porque no eres capaz de hacer algo. Ponlo delante de Dios. Verás las fuerzas que es capaz de darte el Señor. Estos atributos nos revelan un Dios que no solo es poderoso, justo, sabio, comprensivo y que está en todas partes, sino que nos da la debida revelación de lo que debemos y de lo que necesitamos en cada momento de nuestra vida. Y esa es la verdadera revelación que nosotros necesitamos a diario, porque se convierte en una relación. La revelación de Dios en nuestra vida se convierte en una relación con Él. De acuerdo, obviamente, a esos atributos, nosotros nos vemos en nuestra fragilidad y no sé tú, pero yo me veo en mucha desventaja. Por eso me conviene, no solo por lógica, sino porque deseo estar cubierto, protegido y guardado. Me conviene en la medida de mi fe estar al lado de mi Señor. Amén. Al lado del que además dice que lo dio todo para que yo pueda estar hoy aquí. No solo alabándole y glorificándole, y parece ser que tomando un pequeño tiempo de mi vida, 1 hora o 2 de mi vida, en un lugar como este, y escuchar de lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Hermano, piensa en lo que acabo de hablar, 3 atributos de Dios, 3 cosas poderosísimas que revelan a Dios en nuestra vida y de las que tienes que ser conscientes de que Dios puede usar en tu vida, en el lugar y en el momento en el que estés, hayas conocido o no hayas conocido a Dios, estés a medio camino o acabes de empezar o estés llegando a la meta. Dios tiene que seguir revelándose y creciendo en ti. Amén. Gloria a Dios. Me gustaría que cerraras tus ojos y mirases a tu corazón y le dijeras al Señor que estos atributos, que estas cualidades, estas características de su naturaleza divina, las quieres recordar, las quieres comprender, las quieres entender y quieres ponerlas en práctica en tu vida, creyendo lo que Dios te dice a través de su palabra. Oh Señor, tú eres omnipotente, todopoderoso, Señor. Tú eres omnisciente, tú lo sabes todo, Señor. Padre amado, hermoso, tú eres omnipresente, tú estás en todos los lugares, Señor Dios. Y esto nos hace vivir seguros, nos da seguridad. Gracias por todos mis hermanos en este momento. Cuando salgamos de aquí, Señor, oh Dios, haznos recordar estas palabras que tú has traído a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús.
para poder ponerlas en práctica.